Bueno, continuamos entonces con la clase. Teníamos nosotros, veníamos hablando de cómo es la estructura del ADN, cómo es la estructura del ARN y las funciones que realiza. Ahora vamos, en primer lugar vimos cómo se copiaba el ADN, cómo se generaba una nueva copia de ADN. Ahora vamos a ver cómo actúan en conjunto el ADN portando información genética y el ARN como elemento de transporte del código genético para producir una proteína. Esto sucede todos los días en todos los seres vivientes a cada momento. Para poder respirar se tienen que producir proteínas. Para poder hacer fotosíntesis se tienen que producir proteínas. Para poder almacenar sustancias las plantas se tienen que producir proteínas. Para que los animales podamos realizar nuestras funciones se tienen que producir proteínas. Esas proteínas que hacen todas las funciones del cuerpo, tienen que sintetizarse a partir de la información que está en el ADN. El ADN dice las instrucciones, pero no hace más nada, dice las instrucciones. El ARN transmite la información y sintetiza una proteína. Y la proteína es la que hace la función que está dicha en el gen que está dentro del ADN. Entonces aquí se resume eso de esta manera. Esto se le llama el dogma central de la biología molecular. Y es que hay un fragmento de ADN que está aquí arriba en rojo. Ese fragmento de ADN contiene la información de un gen. Un gen que funciona para alguna cosa en algún momento. Luego, esa información se transmite en forma de código genético, que lo acabamos de ver, en un ARN mensajero. O sea, a partir del ADN se sintetiza un ARN mensajero. Y ese ARN mensajero lleva el código con la información del gen correspondiente en el ADN. Como podemos ver, miren, aquí tenemos en la hebra 5', 3', recuérdense la que está derecha, 5' aquí, 3' de este lado. En la hebra derecha tenemos una timina. Se sintetiza un ARN y ¿qué va a haber? Una adenina, que es la pareja de la timina. Hay una adenina después, ¿qué va a haber? Tocaría una timina, pero como es ARN, se reemplaza la timina por uracilo. Entonces hay un uracilo, aquí lo podemos ver. Aquí hay una citosina, ¿qué corresponde con la citosina? Una guanina. Hay otra citosina, ¿qué corresponde? Otra guanina. Hay una timina otra vez, ¿qué corresponde? Otra adenina. Hay una adenina, ¿qué corresponde? Tocaría una timina, pero como es ARN, no es timina, sino que se reemplaza timina por uracilo. Y así tenemos esta secuencia que está acá, entonces es complementaria con esta y contiene el código para la síntesis de esa proteína. Se ha producido una molécula de ARN mensajero. Ahora esa molécula de ARN va al ribosoma y va a sintetizar una proteína. Y esa proteína va a seguir el código genético que vimos anteriormente. Entonces, cuando hay adenina, uracilo, guanina, ¿qué cosa hay? Vamos a retroceder para que lo veamos. Adenina, uracilo, guanina. Aquí está. Adenina, uracilo, guanina, toca una metionina. Aquí está, metionina de primera. Luego viene guanina, adenina, uracilo. Eso corresponde con una asparagina. A la metionina se une una asparagina. Después viene guanina, citosina, citosina. Eso corresponde con una alanina. A la asparagina se une una alanina. Y después viene uracilo, uracilo, uracilo. Esa corresponde con una fenilalanina. Entonces se nos ha formado una pequeña cadena polipeptídica, o sea, un inicio de una proteína que comienza con metionina, sigue con asparagina, sigue con alanina y termina en fenilalanina. Eso luego se experimenta los niveles que vimos la semana pasada de organización de una proteína, o sea, una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria, se pliega y se forma una proteína funcional. Eso es lo que quiere decir, se llama el dogma central de la biología molecular y así es que funcionan los genes. El gen está escrito en el ADN, dígame. No importa el orden. Si importa el orden, eso va justo en ese orden. Todo se deposita en el orden en que se está viendo.
Porque si se cambia el orden, se cambia la función. Incluso existe una enfermedad en humanos en la que falta una. Una no se coloca y queda la proteína sin esa, y eso hace que la persona se enferme. No, los 4 niveles de organización los nombramos la semana pasada. Estos son los 4 aspectos en los que trabaja el dogma central de la biología molecular. Que nos dice que los genes que están en el ADN se convierten en una molécula de ARN, y que la molécula de ARN dice en qué orden van a ir los aminoácidos en la proteína, y que luego esos aminoácidos se organizan, toman estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria y forman una proteína funcional. Y la proteína es la que va a hacer la función. Cualquier cosa, cualquier función que vaya a hacer en el cuerpo de cualquier ser vivo. Ok, aquí está representado cómo ocurre la síntesis del ARN con una enzima que se llama la ARN polimerasa. Lo que me interesa es que quede claro eso. En vez de la ADN polimerasa de la anterior, esta que está aquí en verde se llama ARN polimerasa. Aquí está el ribosoma tiene 2 unidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, no les vamos a poner nombre. Aquí está un ARN de transferencia. En la síntesis de proteínas toman lugar 3 de los 4 tipos de ARN. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. ¿El mensajero es cuál? Este. ARN mensajero, este. Luego viene el ARN ribosómico. ¿Cuál es este? Esto es una unidad de ARN ribosómico y esta es otra subunidad de ARN ribosómico. Ellas dos se juntan y trabajan juntas formando una estructura que se llama ribosoma. ¿Y cuál es el ARN de transferencia? Este que está aquí. Él tiene forma como de llave, porque actúa como si fuera una llave. Y tiene una región donde está el código genético, escrito con una estructura inversa a la del ARN mensajero que se llama anticodón, y tiene una cola en el extremo donde está adherida el aminoácido. Entonces habrá un ARN de transferencia para cada tipo de aminoácido, para cada código. Hay muchos ARN de transferencia, tiene que haber uno para cada aminoácido. Ok. Aquí está la representación de cómo ocurre el fenómeno de la síntesis de proteína. El ARN mensajero llega al ribosoma, que está hecho de ARN ribosómico, y aquí se van uniendo, en el citoplasma están nadando todos los ARN de transferencia, estos que están aquí, con diferentes códigos. Cada uno lleva un código diferente. ¿Cuál se va a pegar aquí? El que corresponda con el código. Si aquí hay uracilo, 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 se va a pegar uno que tenga adenina, 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 que es la pareja estable del uracilo. Y entonces va a pegar una fenilalanina. Si aquí hay adenina, uracilo, adenina, se va a unir un ARN de transferencia que tenga las parejas estables correspondientes, uracilo, adenina, uracilo, y va a formar entonces este aminoácido que está aquí. Y así se va formando, aquí está la cadena polipeptídica. Vamos a ver eso en un video para que se comprenda un poquito mejor. Aquí está. Síntesis de proteína, dogma central de la biología molecular. Esto es lo más importante que me interesaría que comprendan. Comprender esto permite comprender hasta la acción de medicamentos. Es muy importante. Vamos a darle para que se active. Entonces tenemos una célula. Esta es una célula. Dentro hay una estructura, el núcleo, que contiene el genoma, que en los humanos está dividido en 23 pares de cromosomas. Y en el centro está el núcleo. Cada cromosoma está formado por cromatina. Esto es una hebra larga de ADN que está empaquetado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones que son genes, y algunos de estos genes poseen las instrucciones para construir proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al extremo inicial del gen. Esta se desplaza a lo largo del ADN
creando una hebra de ARN mensajero a partir de bases que se encuentran en el núcleo. Pero va produciendo el código del ADN determina el orden en que esas bases libres se van agregando al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Ese proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda utilizarse como un plano para la construcción de proteínas, necesita ser procesado. Esto involucra remover secciones y unirlas. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma y se encuentra con fábricas de proteínas llamadas ribosomas. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN donde está la secuencia con las parejas estables correspondientes que se van a parear de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. Vamos a ver lo que ahorita va a continuar. ¿Ves? El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. Y en el momento que lo hace, a medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína. El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción. Podría ser. Por ejemplo, podríamos decir, ahí están los créditos de quien lo hizo, que no fui yo. Podríamos decir, por ejemplo, una amilasa, la que deshace el almidón en nuestra boca cuando comemos yuca, arepa o pan. Esa se fabricó de esa manera. Entonces nosotros vemos el pan y nos lo dan y están picándolo y sabemos que vamos a comer pan, y entonces nosotros empezamos a pensar que vamos a comer pan, empezamos a producir saliva y en la saliva salió la amilasa. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en producirla? Lo que nos tardamos en mirar que me van a dar pan. Ese tiempo nos tardamos en hacer la síntesis de la amilasa, y esa amilasa va a descomponer el almidón del pan que nos vamos a meter en la boca en unos minutos. Ok, entonces, proceso de síntesis de proteína, lo voy a repetir para que quedemos claros. Bueno, pero no se lo tengo que repetir a los de la grabación, así que aquí finaliza la grabación.